¿no? Ya, Y perfecto. cuando termine para la grabación. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, chicos, buenas tardes con todos. Bueno, gracias por permitirme darles las clases un poco más temprano. Eh, bueno, el tema de hoy es leishmaniosis. Empezamos con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en parasitosis, ustedes pueden llamarlo leishmaniosis, leishmaniasis, ascaridiasis, ascaridiosis. Los parasitólogos no se ponen de acuerdo todavía, ¿no? Lo cierto es que en los libros, ¿no? Por ejemplo, el Atías, el Botero, el Mandel, etcétera, alternan los nombres, ¿no? En algunos capítulos ponen la terminación osis y en el otro ponen la terminación asis. Así que no se hagan problemas si por ahí escuchan que alguien dice leishmaniasis, está bien, no hay problema. Y si alguien dice leishmaniosis, también está correcto, ¿ya? Bien, hablando un poco del parásito de la leishmania, él pertenece a la orden Kinetoplastidia, a la familia Trypanosomatidae, o sea, pertenece a esta gran familia, donde también podemos mencionar a otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad del sueño, ocasionado por el Trypanosoma brucei gambiense y el Trypanosoma brucei rhodosiense, ¿no? Felizmente en América no existe esta enfermedad, no se ha reportado, pero sí es bastante frecuente en África Central y en la África subsahariana, ¿no? Gente muere al año, miles de personas mueren al año por esta enfermedad que es altamente mortal. Bien, el género para esta enfermedad es Leishmania y existen varios subgéneros, ¿no? El género Leishmania y el género Viania. En el mundo existen cerca de 30 especies, de las cuales 21 especies pueden infectar al hombre. Las otras 9 especies restantes infectan a animales. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a ver algunas fotografías y vamos a comentar al respecto. O sea, a los animales también les puede dar leishmaniosis. ¿Ya? En América existen 14 especies. En el Perú existen las siguientes especies, ¿no? Leishmania viania peruviana, Leishmania viania brasiliensis, Leishmania viania guyanensis, Leishmania viania lainsoni y Leishmania amazonensis. ¿Ya? Existen estas 5, perdón, sí, 1, 2, 3, 4, 5 especies. A ver, de aquí, ¿qué podemos rescatar? Rescatamos que la Leishmania viania peruviana es el agente etiológico de la UTA, o también llamada Leishmaniasis cutánea andina, UTA, ¿no? La gente de la sierra, la gente de los Andes, lo conoce como UTA. Y la Leishmania viania brasiliensis se ha visto mayormente implicada como el agente etiológico de la leishmaniasis mucocutánea, también llamada espundia, ¿no? O espundia, también tiene ese nombre. También existen las otras leishmanias que les he comentado, pero son en menor frecuencia. Se observan como agentes etiológicos de leishmaniosis, pero en menor frecuencia. Bueno, de acá que este cuadro, ¿qué podemos rescatar, no? Lo más práctico. Lo más práctico es recordar que estamos ante un género, que es el género Leishmania, ¿no? Existen dos subgéneros, Leishmania y Viania, ¿no? Si nos enfocamos acá en Viania, tenemos a Leishmania viania brasiliensis y peruviana. Ambas muy frecuentes en las zonas altoandinas y en las zonas de selva, ¿no? En la zona tropical de nuestro país. Leishmania viania peruviana ocasiona la enfermedad
llamada UTA o leishmaniasis cutánea, y Leishmania aviania brasiliensis, la leishmaniasis mucocutánea o también llamada espundia. Entonces acá nos hemos ubicado muy bien, ¿no? Luego nos vamos al subgénero Leishmania, donde aquí tendría que comentar al género Leishmania, subespecie Leishmania amazonensis, que es muy frecuente también en la zona tropical de nuestro país, y la venezuelensis, que también es frecuente en nuestro país, y la mexicana, ¿no? A ver, ¿qué son estos de acá? Por ejemplo, el complejo Leishmania donovani causa la enfermedad llamada la leishmaniasis visceral, ¿no es cierto? Leishmaniasis visceral. Pero la leishmaniasis visceral, para buena suerte de nosotros, no es frecuente en nuestro país. Es más, a la fecha no se han reportado un caso autóctono de leishmaniasis visceral en nuestro país. Lo más cercano a nosotros, como país endémico de leishmaniasis visceral, es Brasil. En Brasil sí se han reportado casos de leishmaniasis visceral. En África, leishmaniasis visceral son zonas endémicas, y en ciertas zonas del continente asiático, como en la India, por ejemplo. ¿Ya? En nuestro país no se ha reportado leishmaniasis visceral. ¿Ya? Entonces, ese es un dato que ustedes tienen que recordar. Muy bien. Entonces, continuamos. Los demás nombres, en verdad, lo pueden leer para que tengan una idea, pero no es bueno que se saturen de nombres innecesarios. Las especies más frecuentes ya se las he mencionado, y de repente habrá un par de ellas que sí hay que recordar, ¿ya? Leishmaniasis visceral, habíamos hablado de Leishmania donovani complex, ¿no? Del complejo Leishmania donovani, ¿no? ¿Dónde se ve esto? En Sudamérica, ¿dónde? En Brasil, ¿no? En la selva de Bolivia, que está muy cercana a la selva de Brasil, en la India, como les había comentado, en Asia, en el Medio Oriente y en algunas zonas del Mediterráneo, ¿ya? Entonces, en nuestro país no se han reportado casos de leishmaniasis visceral. Muy bien, acá fíjense por favor de estas dos imágenes. Vamos a hacerlo práctico en la clase. La idea no es saturarnos de nombres, de lípidos, de esas cosas, porque para eso ya llevaron su curso de bioquímica, biología molecular y celular, su curso de fisiología, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver las cosas que les van a servir a ustedes para la práctica médica. Entonces, acá tenemos dos formas del parásito, ¿no? Tenemos la forma de amastigote y tenemos la forma de promastigote, ¿no? Entonces la pregunta sería, cuando yo tengo una lesión cutánea compatible con leishmaniasis y le hago una biopsia al paciente para encontrar el diagnóstico, hago un frotis para encontrar el diagnóstico, al evaluar esta biopsia o frotis, vamos a encontrar estructuras de esta característica, estructuras esféricas, con un núcleo periférico, con un citoplasma bien basófilo, estos puntos oscuros son cromatina, ¿no? Y estos son los amastigotes. Entonces, en las biopsias, en el frotis, yo tengo que buscar amastigotes para hacer el diagnóstico de leishmaniosis. No voy a buscar el promastigote. ¿Dónde encuentro el promastigote? El promastigote lo puedo encontrar en la sangre, no lo encuentro en los tejidos. Y es bien raro encontrar promastigotes en sangre, salvo que tengas una infestación muy severa por leishmania. ¿Dónde más puedo encontrar el promastigote? Cuando quiero analizar el vector. Ustedes saben quién transmite la leishmania, ¿no? Transmite la picadura de un mosquito, de un insecto, ¿no?
Entonces, si yo quiero analizar el tracto digestivo de este insecto y quiero tomar muestras, en el tracto digestivo del insecto vector puedo encontrar el promastigote, ¿correcto? Entonces, puede ser pregunta de examen, ¿no? Paciente con una lesión XXX, se le hace una biopsia y se encuentra, con alta sospecha de leishmaniasis, se encuentra la siguiente estructura parasitaria: amastigote, promastigote, epimastigote, etc. Entonces ustedes ya van a saber qué cosa es lo que hay que buscar, ¿no? Entonces yo busco amastigotes. El vector, hablando un poquito del vector, se conoce como el Phlebotomus. En Europa, Asia y África se le llama así, Phlebotomus. En, en América se le llama Lutzomia, ¿ya? Entonces ese es el vector. En Estados Unidos, en zonas donde puede haber, sobre todo la zona muy cercana al Golfo con México, se han descrito casos de leishmaniasis. Y los gringos le llaman al vector la mosca de la arena. Así le llaman los gringos, ¿no? La mosca de la arena, a la Lutzomia, ¿no? A lo que nosotros llamamos Lutzomia. Y los europeos le llaman Phlebotomus, ¿no? En el Perú se le ha denominado básicamente por los pobladores de las zonas de los valles interandinos, se le han denominado, ¿no?, de un lenguaje coloquial, como manta blanca o titira, ¿no? Así le conocen los pobladores de zonas endémicas de leishmaniasis, ¿no? Existen varias especies, ¿no? La Lutzomia peruensis, la Lutzomia verrucarum, la Lutzomia tejadae, la Lutzomia ayacuchensis, etc., ¿no? Existen varias especies, aproximadamente 10 especies. El mosquito se infecta de una persona o de un animal, ¿no?, que tiene leishmania, ¿no? Entonces el mosquito ingiere macrófagos sanguíneos infectados con amastigotes, en su intestino se transforman en promastigotes que luego son inoculados al ingerir sus alimentos. Entonces, nuevamente, ¿no?, en los mosquitos es donde yo encuentro, si yo le hago un estudio del tracto digestivo de estos mosquitos, de esta Lutzomia, yo puedo encontrar promastigotes. Entonces, ¿qué nos inyecta al momento de alimentarse esta Lutzomia? Esta Lutzomia se alimenta de nuestra sangre, pero a la vez regurgita promastigotes, o sea, a nuestro torrente sanguíneo llegan los promastigotes, que una vez alcanzan el tejido, se convierten en amastigotes, ¿ya? Esta es la mosca, o el vector, ¿no? Tiene la forma de un zancudo. Bueno, como les decía, los gringos le llaman la mosca de la arena, y los pobladores, los locales de zonas endémicas, lo llaman titira o manta blanca. ¿Ya? Bueno, acá hay más fotos de estos insectos. Muy bien, el reservorio en zonas andinas es el perro doméstico, o sea, el perro puede tener leishmaniosis. Cuando ustedes vayan a las zonas de sierra van a ver perros que tienen lesiones dérmicas, ¿no? Entonces tú dices, pobrecito, el perrito tiene sarna, ¿no?, o coloquialmente le dicen tiene caracha, tiene sarna, etcétera, ¿no? Pero nada de eso, señores. El perro tiene leishmaniosis, ¿no? El perro tiene leishmaniosis, ¿no? Le han dado ivermectina, le han dado todo tipo de acaricidas, pensando de que tiene sarna, y el perro no se recupera, no sana, siguen con las lesiones progresivas, incluso deformantes, ¿no? Con las orejas todas cuarteadas, o con signos de rompimiento, ¿no? Entonces, eso es leishmaniasis. O sea, no es sarna ni nada por el estilo, ¿no? Los roedores también, y algunos equinos, ¿no? En zonas selváticas, los reservorios son los roedores y marsupiales silvestres.
Bien, acá sí les pido un poco de su atención, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer práctico, ¿ya? Práctico. Creo que con esta clase ustedes sepan las cosas prácticas y útiles de leishmaniasis, ¿no? Entonces, el sandfly, o sea, mosca de la arena, como le llaman los gringos, toma, o sea, se alimenta de la sangre del humano y al momento de alimentarse, inyecta los promastigotes. Entonces, pregunta de examen de residentado médico. ¿Cuál es la forma infectante de, de la leishmaniasis? La forma infectante es el promastigote. Promastigote. Entonces, el vector nos inyecta promastigote. Este promastigote es fagocitado por los macrófagos y dentro de los macrófagos este promastigote se transforma en amastigote, ¿no? Se transforma en amastigote. Estos amastigotes dentro de los macrófagos se multiplican en gran cantidad, destruyendo al macrófago y liberando a la parte extracelular una gran cantidad de amastigotes. Estos amastigotes, en el torrente, ¿no? Por un mosquito que no está infectado, un mosquito sano que al tratar de alimentarse de una persona que se encuentra enferma, se alimenta de una sangre infectada con amastigotes. Estos amastigotes son ingeridos por este mosquito sano, pasan el tubo digestivo y se transforman en promastigotes en el intestino medio. Estos promastigotes a su vez se multiplican en el tracto digestivo de estos mosquitos y una vez que este mosquito quiera volver a alimentarse, toma una nueva víctima que puede ser una persona sana como ustedes que va a un lugar turístico y les inyecta el promastigote y los infecta. Entonces, este es el ciclo, ¿ya?, biológico de la leishmaniosis, ¿ya? Entonces, es un ciclo bastante sencillo, ¿ya? Hay ciclos biológicos bastante complicados como el de fasciola, de repente ya lo han visto, o como de los coccidios intestinales. Son ciclos sumamente complicados. Pero este ciclo es bastante sencillo. La epidemiología tiene una amplia distribución desde zonas áridas hasta tropicales, ¿no? No necesariamente la leishmaniasis es de zona tropical. Ojo, o sea, el paciente puede venir de un valle interandino, puede vivir de una zona seca, de zonas áridas, y puede tener leishmaniasis, ¿ya? La leishmaniasis cutánea se ha visto en los departamentos de Amazonas, Ancash, Madre de Dios, Cajamarca y Huánuco. Acá falta la Sierra de Lima, ¿no? Ojo, pacientes, yo hace poco he tenido, bueno, espero poder mostrarles la foto, he tenido una paciente que viene de Yauyos. Yauyos es la sierra del departamento de Lima, que viene con una lesión en la cara que ha sido tratada casi un año con antibióticos y por 10 médicos distintos. Entonces viene a la consulta, le pregunto, señora viene de una zona endémica de leishmaniasis, las lesiones son características o más o menos características, le pedimos la biopsia, una inmunofluorescencia indirecta para leishmania y todo sale positivo. Entonces le hemos iniciado tratamiento con estivogluconato y la paciente está mucho mejor. Entonces la Sierra de Lima también es una zona endémica de leishmaniasis. Leishmaniasis mucosa, ya esto sí es básicamente en la zona de selva, mucosa, acuérdense del vector, Leishmania viania brasiliensis, Madre de Dios, Loreto, la zona de selva de Cusco, Huánuco y Junín, ¿ya? Asimismo, también la leishmaniasis es considerada una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los madereros, la gente que se va a selva adentro a buscar madera, pues se han visto que tienen bastante riesgo de tener leishmaniosis. No solo los madereros, sino también las personas que cosechan café, cacao, se ha visto que tienen bastante riesgo por la exposición a realizar
a contagiarse de leishmania. Bueno, esto es más o menos la distribución, ¿no? La leishmania puede estar, mira, acá Lima, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Este es el departamento de Lima, pero la zona sierra, ¿no? Los valles interandinos. En la costa no hay leishmania, ¿ya? En la costa no hay, o sea, acá en Miraflores, San Isidro, en Huacho, en Guaral, Barranca, etcétera, no hay leishmaniasis, ¿no? Están en las zonas, en los valles interandinos, ¿ya? Donde sobrevive el mosquito. Presentación clínica va a depender de varios aspectos, ¿no? Uno, la virulencia del parásito. Dos, de la respuesta del huésped y del medio ambiente, ¿no? Para que una enfermedad infecciosa se desarrolle, tienen que estar al menos tres elementos importantes, ¿no? El agente etiológico, el vector, el huésped susceptible y finalmente el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente favorece la proliferación y el desarrollo de la enfermedad. Formas clínicas, existe la cutánea, llamada UTA, y la cutánea difusa, la mucosa y la visceral, que también se le llama Kala-Azar. Esta última forma no ha sido reportada en nuestro país. La leishmaniasis cutánea permite incubación de 2 semanas a 2 meses. La lesión inicial es una pápula eritematosa. Pueden haber nódulos linfáticos satélites y luego de varios días la lesión se ulcera. O sea, esa pápula eritematosa se ulcera y se convierte en una úlcera crónica, ¿no? Una úlcera crónica de bordes bien definidos, de bordes elevados, con un fondo granuloso, limpio o lenta, si es que se ha sobreinfectado, sin tendencia a sangrar. Esas son las características de una leishmaniasis cutánea. No duele, o sea, ustedes pueden ver un paciente con una úlcera en la piel extensa, y ustedes le tocan y le palpan y el paciente no siente dolor. Entonces, ¿en qué casos puede doler la úlcera? Cuando se ha sobreinfectado. O sea, se ha sobreinfectado con un estafilococo, con un estreptococo, etcétera, ¿no? La úlcera se puede sobreinfectar y entonces ahí sí aparece secreción purulenta y aparece dolor también. Miren, por ejemplo, esta lesión es bien característica de la leishmaniasis cutánea, ¿no? Tú le tocas con miedo, pensando de que esta cosa que ustedes ven rojo brillante le duele al paciente, pero no le duele para nada, él no siente dolor, ¿no? Y esto es una superficie granular, ¿no? Limpia, ¿no? En este caso el paciente no Doctor, se ha sobreinfectado con una bacteria, ¿no? doctor, disculpe, Dime, ya no se ve la pantalla. dime, ¿no se ve? Se dejó de ¿No se compartir ve? la imagen, No, doctor, doctor. se acaba de cerrar su imagen. ¿Ahorita? Ah, ya, a ver. ¿Cuánto tiempo ha sido, ah? Unos segundos, doctor. ¿Cuánto tiempo se ha dejado de compartir? Ya, 15 segundos, 20 segundos. ahora se puede compartir. Sí, doctor. Está Sí se ve compartiendo su ahora, pantalla. ¿no? Ya. ¿Ahora se ve la lesión? Sí, doctor. Chicos, sí se ve, ¿no? Ya. Cualquier cosita me avisan, ¿ah? Miren, esta es la lesión que les estaba comentando. Es una lesión, a ver. Es una lesión circular de bordes elevados, de una base granular. En este caso, la base granular está limpia. Entonces, acá probablemente ustedes toquen con unos guantes y ustedes creen que el paciente pueda tener dolor, pero no hay dolor. Esa es una característica importante de la leishmaniasis cutánea, que las úlceras no duelen, a diferencia de otro tipo de úlceras que sí pueden doler. En el caso de que haya una sobreinfección bacteriana, ya esta base ya no sería limpia, ¿no? Habría contenido purulento y sí habría dolor. Esto de acá es una úlcera cutánea que ya cicatrizó, ¿no? Que ya cicatrizó.
Generalmente cicatrizan de esta forma, o sea, siempre quedan huellas, o sea, siempre queda tejido cicatricial, ¿no? O sea, ese es un dato importante que hay que comentarle al paciente, ¿no? Porque el paciente puede creer de que no va a quedarle ningún tipo de marca, ¿no? Y eso no va a ser posible, ¿no? Ahora, lógicamente, ahora los dermatólogos pues tienen varias cositas para manejar el tema de cicatrices, pero bueno, siempre va a quedar una cicatriz al menos visible, ¿no? Miren, este es otro tipo de lesión. Acá sí veo, si ustedes pueden apreciar, los bordes están eritematosos, ¿no? Y como que la base es granular, pero como que hay un poquito de tejido medio purulento, casi para que se hubiera infectado, ¿no? Se hubiera infectado. Entonces uno lo manipula, se agarra los guantes, previo a las manos y el dolor, ¿no? Entonces, acá hay que dar antibióticos y tratamiento específico para la leishmaniasis. Hay que hacer una biopsia también, ¿no? Si es que no tiene un diagnóstico histopatológico, o si el diagnóstico... Acá también es una lesión que había tenido toda esta extensión. Acá el paciente ya está en tratamiento con estíbulo-gluconato y como pueden ver ustedes, ya el tejido, la piel se va regenerando y ya se va haciendo cada vez más pequeña la úlcera, ¿no? Que tenía todo este tamaño y vemos que ya la piel se está regenerando, por llamarlo así. Entonces este paciente también va a tener una cicatriz en la mano, ¿no? Acá también, miren, que una lesión, una úlcera, ¿no? De bordes elevados, aparenta una base media sucia, parece que hubiera algún contenido purulento, la foto no ayuda bien. Y acá también hay otra lesión, ¿no? Antes se decía, chicos, que cuando había más de una lesión, eso probablemente no era UTA, ¿no? Pero eso se ha desmitificado. ¿Por qué les digo? Porque el mosquito no va a decir, mira, yo te quiero solamente picar aquí y acá no te quiero picar, ¿no? O acá no me gusta el dedo, me gusta la cara dorsal de la mano, ¿no? Entonces, el mosquito te puede picar en cualquier lugar. Y no puede ser solamente un mosquito, de repente son dos. De repente son dos luxomias, ¿no? Una te picó acá y la otra te picó acá. Entonces, estas dos lesiones son de leishmania, las dos. Acá también, miren, ustedes van a ver, acá hay una lesión, una úlcera que se está recuperando, acá también hay una úlcera, y son dos lesiones, ¿no? Entonces, esto de que solamente una lesión, esto era un concepto ya hace muchos años, de que pueden haber más de una lesión de leishmania cutánea, ¿ya? De igual forma, miren, cuando afecta la nariz, lo que ocasiona la leishmania provoca destrucción del cartílago. Pero ¿cómo provoca la destrucción del cartílago? Porque ocasiona una oclusión de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto provoca necrosis, ¿no? Esto provoca necrosis. Entonces, la obstrucción de los vasos hace que los cartílagos se nutren a través de los vasos sanguíneos. Y si se obstruye, esto puede necrosis. Y esto de acá es, o sea, el paciente va a quedar con una deformación de por vida en la nariz, ¿no? Podría quedar con una nariz en silla de montar, etcétera, ¿no? Ya habría que hacer un tema aquí, ya un tema de cirugía estética después del tratamiento. También aquí, miren acá en el rostro de una niña o una señorita, característica de leishmaniasis cutánea. Acá también, mire, para que ustedes puedan ver que la leishmaniasis puede afectar en cualquier órgano, ¿no? De repente este señor salió al campo a hacer sus necesidades y bueno, en un descuido el mosquito le picó en esta zona, caprichosamente, ¿no? En estas zonas. Bueno, lógico que si yo tengo un paciente de estas características, yo primero descarto una infección de transmisión sexual, ¿no? Planteo sífilis, planteo chancro, planteo herpes, ¿no? Pero lógico que acá tengo que ir a una biopsia, ¿no? Para esclarecer bien el tema. Pero para que vean ustedes que el mosquito te puede picar en cualquier lugar y te puede ocasionar unas lesiones características de... También puede afectar el pabellón auricular, miren ustedes, ha ocasionado destrucción
destrucción del cartílago auricular, destrucción, y esto no se regenera, alumnos, esto no se genera. Entonces, ustedes van a ver cuando viajen y hagan su serum, de repente a algunos de ustedes les toca ir a zonas endémicas de Leishmania y van a ver personas que tienen estas deformidades, ¿no? En la oreja, en la nariz, en la cara, y ustedes van a pensar que ha sido un accidente y todo ello, ¿no? No, el paciente mismo te va a decir, doctora, yo tuve UTA, no me di cuenta, me trataron muy tarde y perdí una parte de mi pabellón auricular, ¿no? Entonces son básicamente lesiones deformantes, ¿no? También existe la forma de leishmaniasis cutáneo difusa, ¿no? Cuando la lesión es más difusa, lo que estábamos viendo era un poco más localizado. Miren ustedes, acá parece una enfermedad de Hansen, ¿no? Parece lepra, ¿no? Entonces, esta es una leishmaniasis cutáneo difusa lepromatoide, ¿no? Tiene una forma lepromatoide, de lepra. Acá también, miren cómo ha afectado el pabellón auricular, la cara, los brazos. Esta es una forma difusa, ¿no? Es cutánea, una forma cutánea, pero difusa, ¿no? Acá también, miren, ha afectado el pabellón auricular. No ha ocasionado destrucción, pero esto está bien inflamado. Y si no se empieza con el tratamiento, probablemente vaya a ver las lesiones que hemos visto anteriormente, ¿no? Donde el pabellón auricular se necrosa y se va perdiendo cartílago, ¿no? La otra forma importante es la leishmaniasis mucosa, ¿no? 40% ocurre 1 año a 2 años después de las lesiones cutáneas. Entonces, ¿qué pasa? Puede que el paciente haya tenido una leishmaniasis cutánea localizada, por ejemplo aquí, puede que el paciente haya tenido una leishmaniasis cutánea localizada, que no le dio importancia, que no le dieron tratamiento, o sea que, Doctor, disculpe, no se puede ver la imagen. ¿sí? No se puede ver la imagen. Nuevamente, Sí, doctor. ¿y qué está pasando? A ver. Ya, a ver. Ahora, Ahora sí, ¿se ve? Sí, doctor. Sí, ahora sí. Ya está fallando un poco creo que el sistema. Ya, les decía que un paciente puede tener leishmaniasis cutánea localizada y no recibir tratamiento y estos espontáneamente cicatrizar, ¿ya? Porque el inmunológico puede contrastar esto. No recibe tratamiento, después de 1 o 2 años puede ser una forma mucosa de la enfermedad. En el 40% de los casos se ha visto eso. Cuando hay un paciente que tiene una leishmaniasis mucosa, hay que preguntarle si anteriormente tuvo una leishmaniasis cutánea, ¿no? Y preguntarle si recibió o no recibió tratamiento. O preguntarle si tuvo una lesión en la piel, porque a veces el paciente si tú le dices, tuvo leishmaniasis, el señor te va a quedar mirando y te va a decir, ¿no? ¿Qué me estará diciendo la doctora o el doctor, ¿no? Entonces, preguntarle si tenía una úlcera en la piel o una lesión en la piel en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir de la leishmaniasis mucosa? Que puede surgir hasta 20 a 30 años luego de la cura de las lesiones mucosas, afectan mayormente las vías aéreas superiores, pueden extenderse rápidamente, afectando la mucosa nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios en 2 años. No provoca compromiso del estado general, son enfermedades que no te matan, ¿no? O sea, no es que el paciente con leishmania, si no lo trato, su vida corre peligro. O sea, eso no ocurre. Pero sí lo que ocurre es que el paciente puede tener lesiones deformantes, ¿no? Que afecten su autoestima, ¿no? Como ustedes han podido ver en las fotografías. Y segundo, que en algunos casos sí puede ser mortal, porque si afecta la laringe o las vías respiratorias superiores, el paciente puede hacer espasmo laringio y puede hacer un paro respiratorio y pueda fallecer por eso, ¿no?
Y no por la infección por la leishmania, sino por algo secundario. O sea, si afecta la laringe, la faringe, puede ocasionar el cierre de las vías respiratorias. El paciente puede hacer paro respiratorio, o sea, se puede morir por asfixia. Entonces, cuando tenemos un paciente que sospechamos de leishmaniasis mucosa de las vías respiratorias superiores y lo vemos que habla ronco o disfónico, eso es un signo de que las vías respiratorias superiores como la laringe o la hipofaringe están comprometidas y por lo tanto el paciente debe recibir tratamiento lo más pronto posible porque en cualquier momento le puede dar un espasmo y el paciente puede tener asfixia, se puede morir en su casa por asfixia. Entonces eso es un signo de gravedad y hay que hospitalizarlo para observación. Entonces miren lo que puede ocasionar la leishmaniasis mucosa, ¿no? Miren cómo ha destruido todo el septo nasal. Acá miren, ha destruido el tabique nasal, ¿no? Ha deformado la nariz de este señor. Acá también hay una deformidad, ¿no? En las fosas nasales, ¿no? En ambas fosas nasales. Acá también hay una deformidad en las fosas nasales. Miren ustedes lo que puede ocasionar, ¿no? El diagnóstico diferencial de eso, no sé si ya llevaron la clase de paracoccidioidomicosis. Si yo tengo un paciente así, solamente mirándole la boca y la nariz, yo plantearía paracoccidioidomicosis, ¿no? Plantearía una micosis, además de una leishmaniasis mucosa, ¿no? Lógicamente voy a llegar al diagnóstico con biopsia, ¿no? Voy a llegar con biopsia. Miren ustedes lo deformante, miren, como les vuelvo a decir, que no solamente ocasiona una sola lesión, puede ocasionar varias lesiones, porque el mosquito te puede picar en varios lugares. Miren, esta nariz, nosotros tenemos un colega, un maestro, el doctor Ñavincopa, se apellida Ñavincopa, y él es experto nacional en leishmania, ¿no? O sea, cuando hay un caso complejo de leishmania o hay duda diagnóstica, siempre lo llamamos a él, porque él es experto en esto, un parasitólogo de San Marcos. Él lo llama a esta nariz de rocoto, ¿no? Entonces, cuando yo me acuerdo mucho cuando era residente, el doctor me decía, hey, mira, Cristian, míralo al señor. Bueno, lo que me llamaba la atención del señor era su nariz, ¿no? Doctor, le digo, tiene la nariz inflamada. Me dice, este paciente, te apuesto que viene por leishmaniasis, me dice. Y esta es la nariz de rocoto, ¿no? Pero cuando ustedes tengan un paciente así, con estas características, con unas lesiones granulomatosas en la piel, además de tener la nariz inflamada, pensar en leishmaniasis, ¿no? Mandarlo al otorrinolaringólogo para que le haga una evaluación completa de las vías respiratorias superiores, tomar biopsia y ir pensando ya en brindarle tratamiento al paciente, ¿no? Acá más lesiones, ¿no? Afectan bastante las fosas nasales, ¿no? También la cavidad oral, fosas nasales, son bien deformantes, ¿no? Y acá también, mira, acá el señor está sin septo nasal, acá la señora también sin septo nasal, todo ocasionado. Mira, esta es una lesión muy severa. Este paciente debe tener esta lesión años y no ha buscado ayuda médica, ¿no? Debe ser un indigente de bajos recursos, etcétera, ¿no? Esto también, diagnóstico diferencial, es una neoplasia, ¿no? Muchos pacientes vienen así y dicen que es leishmaniasis, le hacemos la biopsia y sale que es cáncer, ¿no? Entonces el diagnóstico diferencial son neoplasias también, ¿no? Y este es un señor, mire que cómo le ha quedado la oreja, ¿no? Bien deformada, ¿no? Ese señor ha estado bastante expuesto a leishmania y no ha recibido ningún tipo de tratamiento, ¿no? Debe ser indigente. Leishmaniasis visceral, la verdad que no voy a comentar mucho porque no tenemos, pero quiero que lo consideren porque de repente alguno de ustedes se va a Brasil a hacer su especialidad y bueno, ahí sí van a tener oportunidad de ver, ¿no? Generalmente los pacientes vienen con visceromegalias, ¿no? Hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías, la piel se hiperpigmenta, hay fiebre, ¿no? Puede haber compromiso medular, puede haber pancitopenia, desnutrición crónica y muerte, ¿no? Esto es son
una familia, un clan, podríamos decirlo, en el África, donde todos ellos tienen leishmaniasis visceral, todos ellos, ¿no? Todos ellos. Provoca desnutrición, ¿no? Miren, todos están desnutridos. Mira este hígado inmenso, ¿no? Miren este vaso inmenso, ¿no? Hepatosplenomegalia. Esto es bastante mortal también. Cuando se diagnostica en etapas avanzadas, por más que se le brinde tratamiento, es mortal, ¿no? Por todo el contexto, ¿no? El paciente está desnutrido, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos para hacer el diagnóstico de frotis, ¿no? Y los cultivos, ¿no? Cultivos en el medio NN, ¿no? Novio, Magnial, Nicol, que deben observarse por 4 semanas. También le puedes hacer una intradermorreacción de Montenegro, una inmunofluorescencia indirecta, ELISA y cultivo, ¿no? El tratamiento, y lógicamente la biopsia, ¿no? El tratamiento es con estivogluconato. Uy, mi batería se va. Con estivogluconato. Un momentito, chicos. A ver. Voy a conectar a la fuente de luz. Un momentito. Ya, sí se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve? Sí, Cierto. Sí, doctor. Ya, Ya, puede. ya, gracias por la confirmación. Ya, miren chicos, acá para hacerlo práctico también, que a veces, en medicina hay mucha información, ¿no? Ustedes como estudiantes se deben estar agobiados con tanta información, pero también hay que saber estudiar, ¿no? O sea, el estudiante, o sea, no es el que sabe más, no es el que lee todos los artículos, sino el que sabe estudiar, ¿no? El que es ordenado, en sabe qué cosas pueden preguntar, sabe qué cosa es lo práctico, ¿no? Entonces a mí siempre en cuestiones de estas cosas, de parasitología, microbiología, entiendo que para algunos de ustedes puede ser complicado, pero la idea es que el profesor también te dé solamente lo que es importante, ¿no? Cuando ustedes decidan hacer una especialidad, supongo que lo van a profundizar. Entonces, estamos en leishmaniasis cutánea, ¿no? Cutánea o UTA, ¿no? El tratamiento que se da en nuestro país, ¿no? Avalado por la norma técnica nacional de manejo de leishmaniasis, lo que damos es antimoniales pentavalentes, ¿no? Antimoniales pentavalentes, que podemos darlo de manera endovenosa o intramuscular. Va a depender ya de cómo evalúes al paciente, ¿no? Antimoniales pentavalentes. ¿Qué antimoniales pentavalentes tenemos? Tenemos el estivogluconato de sodio, ¿no? Sus siglas son SB, estivogluconato de sodio. Y también tenemos otro antimonial pentavalente, que es el glucantime. Pero más disponible, estivogluconato de sodio, glucantime. ¿Por cuánto tiempo? Generalmente 20 días. 20 días, ¿ya? 20 días. De repente el paciente no le fue bien con este estivogluconato o glucantime, entonces podríamos usar como alternativa en leishmaniasis cutánea, alternativa anfotericina B. Podríamos usar anfotericina B, ¿ya? En lugares como en Estados Unidos, Europa, se usa bastante el miltefosine. En el Perú es un poco complicado encontrar, ¿no? Es por vía oral, o
sea, acá, acuérdense que el estivogluconato o le das endovenoso o intramuscular, la anfotericina B siempre va a ser endovenoso, o al menos por un catéter venoso central, pero de repente si queremos un tratamiento porque la lesión es un poco más localizada y el paciente puede ser manejado ambulatoriamente, miltefosine oral es una buena opción, ¿ya? Buena opción. En leishmaniasis mucosa, ¿no? Del Nuevo Mundo, o mucocutánea del Nuevo Mundo, que somos nosotros somos el Nuevo Mundo, ¿qué usamos? También podemos usar antimoniales pentavalentes, pero más pentoxifilina, pero si hay un compromiso en vías respiratorias, como laringe, hipofaringe, y el paciente tiene cierta dificultad respiratoria, hay alto riesgo de espasmo laringio, etcétera, se prefiere anfotericina B liposomal, ¿no? Anfotericina B, ¿no? Y ir revalvando, ¿no? Por 4, 8 días, ir viendo, ¿no? Dependiendo de la evolución, podemos darle más tiempo, menos tiempo, ¿no? Ahora, para la leishmaniasis visceral, como un tema de cultura general, ¿no? Para que ustedes sepan, la leishmaniasis visceral es diferente en inmunodeficiente de un inmunocompetente, ¿no? En un inmunocompetente podemos usar anfotericina B, ¿no? Por 2 a 7 días, podemos usar miltefosina, de repente por ahí antimoniales pentavalentes, pero ya no por 20 días, sino mínimamente 28 días. Esto se puede prolongar, depende de la evolución. Y en inmunodeficientes sí recomiendan lo mismo que arriba, pero más tiempo, ¿no? Por ejemplo, en mitefosine lo tienen que dar 6 semanas, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el inmunocompetente solo lo das por 28 días. En cambio, en el inmunosuprimido, das lo mismo, anfotericina B, pero el miltefosine lo tienes que dar 6 semanas como mínimo, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo creo que he tratado de hacerlo práctico para que ustedes puedan fijar bien los conceptos, ¿no? La idea es que fijen bien los conceptos. Milagros, has levantado la mano, Tiuska. Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta. Respecto Sí. al frotis que se hace, ¿es el frotis de la lesión? El O, frotis de la lesión. Sí, el frotis de la lesión. A ver, voy a ponerte una imagen para que más o menos tengas una idea de dónde hacer el frotis, ¿ya? A ver. Por ejemplo, tú tienes esta lesión, se ve, ¿no? La lesión, sí, ya. Entonces, el frotis tienes que hacerlo de la zona periférica, ¿no? De la zona periférica. Y hay que hacerlo bien, ¿no? Por ahí algunos dicen, si tú le haces un frotis y el paciente ha sangrado después del frotis, significa que lo has hecho bien, o sea, has hecho un buen raspado, ¿no? Entonces, hay que hacerlo bien de la zona periférica. Agarras una lámina, porta objeto, eh, barres en la lámina lo que hace el frotis, le tiñes con Kienza, dejas 1 hora, 2 horas que seque y te vas al microscopio a ver, ¿no? Sí, pero es de la lesión. El frotis es de la lesión. También podemos hacer frotis de la sangre, pero en el frotis de la sangre, ¿qué vamos a encontrar? ¿Amastigotes o promastigotes? a mastigotes. No, en el tejido encontramos amastigotes. En la sangre encontramos promastigotes. ¿Ok? El parásito, ¿qué te inyecta? ¿Promastigotes o amastigotes? ¿Qué inyecta el parásito? El vector. ¿La mosquito qué te inyecta? El mosquito inyecta promastigotes. Chicos, les expliqué el ciclo de vida. ¿Ah? Ya está. El mosquito que inyecta promastigotes. ¿Ya? Promastigotes inyecta el mosquito. Bien. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ya, los nombres de los antimoniales, dice Jorge. Ya,
el antimonial pentavalente más usado es estivogluconato de sodio. Búsquenlo en el internet, estivogluconato de sodio. El otro antimonial es el glucantime, ¿ya? Generalmente eso se usa en leishmaniasis cutánea, ¿no? También se puede usar en leishmaniasis mucosa, pero dependiendo de cómo esté el paciente, ¿no? Y el otro que se usa, el otro medicamento que se usa es anfotericina B y miltefosine, ¿no? Anfotericina B, miltefosine. ¿Alguna otra pregunta? Entonces acá podemos escribir, ¿no? A ver, no sé si se puede escribir. Estivogluconato, glucantime, ¿no? Bien. Si no hay más preguntas. Bueno, ¿qué tan rápido evolucionan las lesiones cutáneas? Lo mencioné también, ¿no? En la diapositiva. La lesión inicial es una pápula, que es donde te picó el mosquito, ¿no? Donde te picó el mosquito. Luego, hasta 3 semanas, se comienza a formar una pequeña úlcera y esta úlcera va aumentando de tamaño, ¿no? Va aumentando de tamaño. Generalmente a la consulta los pacientes llegan con más de un mes de enfermedad, ¿no? Ya con una úlcera bien definida, ¿no? Pero la lesión inicial, todo empieza con una pápula, ¿no? Que se ulcera. Eso toma semanas para convertirse en las lesiones de las fotos. Doctor, disculpe, ¿y la lesión ulcerada es siempre en el lugar donde picó el mosquito o puede, aparecer en otro lugar? No, siempre es donde te pica el mosquito. Siempre es donde te pica el mosquito. ¿Ya? Es que es Gracias. bien difícil, claro, ya, de nada. Lo que pasa es que es bien difícil, ¿no? Que tú cuando tengas una pápula digas, esto es leishmaniasis, ¿no? O sea, es difícil, chicos. O sea, es como que alguien me venga y me diga, doctor, tengo acá esta pápula, ¿será leishmaniasis? Yo le digo que de repente picó un mosquito, un zancudo, no sé, ¿no? O sea, es difícil que yo pueda hacer un diagnóstico de leishmaniasis solamente por una pápula. O sea, lo que les quiero decir es que es poco probable que el diagnóstico en la fase inicial de la enfermedad. Yo planteo el diagnóstico cuando ya está la úlcera. No puedo plantear, o sea, no puedo decir solamente viendo una X, eso es leishmaniasis, ¿no? Salvo que el paciente tenga una lesión mucosa, una lesión en el oído, ya, bueno, eso me ayudaría más a plantear mi diagnóstico, ¿no? Pero es bien difícil que con solo una pápula alguien te pueda decir esto es leishmaniasis, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? El diagnóstico generalmente se hace cuando ya está la úlcera definida, ¿no? Por eso es complicado hacer el diagnóstico precoz. La idea es que las úlceras no sean tan grandes, ¿no? O sea, que el paciente llegue a la consulta con una úlcera pequeña que no ha resuelto, que no ha mejorado con antibióticos, ¿no? Para poder plantear, sino que los pacientes a veces llegan súper mal manipulados, con úlceras gigantes, infectadas, con lesiones en la nariz, en la oreja. Entonces llegan ya con un tiempo de enfermedad bastante prolongado. Lo que yo les comentaba de la paciente, ¿no? Que les decía, ella viene con un tiempo de enfermedad de 8 meses, ¿no? Miren, 8 meses se ha tardado para que alguien, uno de los médicos que la vio, le dijo, ¿sabe qué? Esto vaya a infectología, ¿no? Ahí le pueden ayudar, ¿no? Entonces, ese es el tema, que el paciente viene bastante manipulado. Entonces, cuando le damos el tratamiento, de todas maneras va a quedar una cicatriz.